En el ejercicio número 2 me están diciendo que tengo un triángulo rectángulo y me dan a conocer uno de sus lados y me están diciendo que el ángulo B vale 41,7 grados. Entonces voy a escribir estos datos en mi tablita para identificar cuáles son los valores conocidos. Entonces A vale 5 metros. No conozco ni cuánto vale B ni cuánto vale C. En los catetos, recuerden que es importante que estas letras minúsculas corresponden solamente a los lados del triángulo, mientras que las letras mayúsculas hacen referencia a los ángulos o a los vértices. Ahora, de los ángulos conozco que C es un ángulo recto, vale 90 grados, pero también me están diciendo que B vale 41,7 grados. Entonces ahí tengo esos tres valores conocidos, uno de los lados y dos de sus ángulos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Una de las formas de solucionarlo en este caso en particular es aplicando el teorema número 1 de los triángulos. Recuerden que vimos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe ser igual a 180 grados. Y como aquí conocemos dos de esos tres ángulos, entonces podemos fácilmente hallar el tercer ángulo. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Diríamos que A es igual, o más bien, A más B más C, la suma de esos tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Pero realmente lo que desconocemos es el ángulo A, entonces vamos a despejar A. Entonces A es igual a 180 grados menos B, pero B vale 41,7 grados, menos C. Este C pasa al otro lado a restar y C vale 90 grados. Entonces hacemos esa resta y me da que el ángulo A equivale a 48,3 grados. Y esta es mi primera respuesta. Entonces ya conozco que el ángulo A vale 48,3 grados. Y ahí, repito, lo que utilizamos fue el teorema número 1 de los triángulos rectángulos. Ahora vamos a mirar a ver cómo podemos hacer para hallar estos dos lados que desconocemos, que viene siendo el lado B, el cateto, uno de los catetos, y C, que es la hipotenusa. Para ello, yo voy a plantear precisamente, ya como conocemos todos los ángulos, voy a plantear una razón trigonométrica que me relacione un dato conocido con un dato desconocido. Eso significa que si voy a hacer referencia al ángulo A, el único valor conocido es A y este sería el cateto opuesto. Entonces lo que voy a utilizar es precisamente la función, podría ser la función seno o la función tangente, porque esas dos funciones me relacionan el cateto opuesto, pero en este caso voy a utilizar la función tangente. Entonces, ¿qué dice cómo se define la tangente de un ángulo? Entonces, tangente de A es igual, recordemos que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, repito, lo conocemos aquí y vale 5 metros. Y el cateto adyacente, que sería B, no conocemos su valor. Entonces, precisamente lo que estamos buscando es formular una ecuación donde aquí, de estos tres valores, pues tengamos solamente una incógnita. Ya conocemos cuánto vale el ángulo A porque lo acabamos de hallar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar B. Entonces despejamos B. En este caso B estaba dividiendo, entonces ahora pasa al otro lado a multiplicar. Y B es igual a 5 metros dividido en la tangente de A. Pero ¿cuánto vale A? 48,3 grados. 48,3 grados. Ese es el valor del ángulo. Entonces vamos a hacer esa operación y me queda que B es igual a 5 metros dividido en la tangente de 48,3 grados equivale a 4,45 metros.
ese es el valor del lado B. Entonces, aquí ya podemos decir que sabemos cuánto vale el lado B. Por el momento me falta identificar cuánto vale la hipotenusa. Entonces, para hallar la hipotenusa, si quiero utilizar el ángulo B, como en este caso yo utilicé el ángulo A, ahora lo voy a hacer con el ángulo B. Debo relacionar un valor conocido con un valor desconocido. Entonces, ¿cuál es el valor desconocido? En todo caso, el valor desconocido es C, que para efectos de nuestro triángulo es la hipotenusa. Entonces se me ocurre utilizar la función seno, que es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces vamos a decir que el seno del ángulo B es igual, recordemos, al cateto opuesto, que es B, cuyo valor acabo de encontrar, 4,45 metros, y lo voy a dividir en la hipotenusa, pero la hipotenusa es en este caso el valor desconocido. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la ecuación. Este C que está dividiendo a la derecha tiene que pasar a multiplicar y este seno de B entonces va a pasar a dividir. En otras palabras, C y el seno de B van a intercambiar lugares. Entonces, C es igual a 4,45 metros, que ese no ha cambiado para nada, y lo voy a dividir en el seno del ángulo B. Pero ¿cuánto vale el ángulo B? 41,7 grados. Hacemos esa división con ayuda de la calculadora y obtengo que C es igual a 6,69 metros. Y ahí encuentro el valor que me faltaba, que era solamente el valor de la hipotenusa. Recuerden que lo estamos haciendo sin utilizar el teorema de Pitágoras, que también lo podría utilizar, pero la idea es practicar el uso de las razones trigonométricas.